plegaria eucarística. La plegaria eucarística cristiana tiene su origen en la oración de bendición de los judíos. El pueblo de Israel es un pueblo que sabe rezar y lo ha expresado de una manera muy clara en su alabanza a Dios. Antes de pasar a la oración de petición y de súplica, la plegaria tiene 4 partes. Acción de gracias dirigida a Dios Padre por cómo ha llevado y sigue llevando la historia de nuestra salvación. La doble invocación del Espíritu, la doble epíclesis. La primera, para que convierta los dones de pan y vino en el cuerpo y la sangre de Cristo. Y la segunda, para que transforme a los que van a comulgar a la asamblea presente en el cuerpo eclesial de Cristo. Memoria y ofrecimiento es la cuarta punto. Memoria de Cristo Jesús y ofrecimiento de su entrega pascual. Antes de entrar en las partes concretas de la plegaria eucarística, vamos a hacer una pequeña introducción. Durante los años del posconcilio ha habido muchos estudios sobre la plegaria eucarística. Se ha revelado como uno de los núcleos fundamentales. En la Reforma Conciliar, la plegaria eucarística se reformó, pero también manteniendo lo tradicional, manteniendo la tradición de la Iglesia. Un ejemplo, de una sola plegaria eucarística, de un solo canon se ha pasado a 13 en el misal actual de Pablo VI. Mi reflexión de la plegaria eucarística no quiere ser original, sino más bien tratar de dar luz para ver su importancia, ver su valor, descubrir el contenido y el valor para profundizar el misterio eucarístico, el misterio pascual, desde las propias oraciones, desde la que creemos. El misal actual ofrece ahora mismo varias plegarias eucarísticas con un gran contenido teológico y litúrgico. Por eso, a la hora de reflexionar sobre ello, debemos mirar y profundizar en esa riqueza que en ella se genera, en esa riqueza que en ella está. ¿Vale? Pero, ¿qué es la plegaria eucarística? Pues mirar, la plegaria eucarística, dice la institución general del misal romano, es el centro y el culmen de toda celebración. Es una plegaria de acción de gracias y de consagración. Es una oración que el sacerdote, invitando al pueblo a asociarse a él, dirige en nombre de toda la comunidad, por Jesucristo, en el Espíritu Santo, a Dios Padre. El sentido de esta oración, sigue diciendo en la ordenación general del misal romano, es que toda la asamblea de los fieles se una con Cristo en el reconocimiento de Dios y en la ofrenda del sacrificio. La plegaria eucarística, llamada también anáfora o canon, es la oración que comienza después de la oración sobre las ofrendas, ¿vale? Y va hasta el Padre Nuestro. El diálogo, el Señor esté con vosotros, empieza ahí y termina con el amén. El amén después de la doxología. Es el corazón de toda celebración eucarística. Toda acción celebrativa donde la Iglesia cumple el mandato del Señor. Haced esto en memoria mía. Hacemos eso en memoria de Cristo. En los primeros tiempos se llamó fracción del pan, cena del Señor, pero ya en el siglo II recibe el nombre de Eucaristía, acción de gracias gozosa. Desde entonces no ha dejado de llamarse Eucaristía, si bien durante mucho tiempo ha predominado el nombre de misa. En el Concilio Vaticano II se ha vuelto a recuperar el nombre de Eucaristía, viniendo a llamar a la parte central de la misma plegaria eucarística. Es en esta plegaria donde llega a su plenitud y máxima expresión la acción de gracias y de alabanza a Dios. Toda plegaria es acción de gracias. Tiene un estilo propio, tiene un género literario original. Es un estilo y género bendicional. Es una bendición a Dios, una alabanza y acción de gracias. Así como la Eucaristía es el centro y el culmen de toda la liturgia, la plegaria eucarística es el centro y culmen de la Eucaristía. Sin esta plegaria, toda celebración eucarística quedaría privada de la presencia objetiva del sacrificio redentor de Cristo. Su dinamismo interno orienta a 4 dimensiones: alabanza y glorificación del Padre por las maravillas realizadas en la historia de la salvación, presentación y ofrecimiento de sacrificio de Cristo, invocación del Espíritu Santo sobre los dones y la comunidad, e intercesión y comunión eclesial, como hemos dicho antes. Para entender la importancia de la plegaria eucarística, su estructura y su lenguaje, es imprescindible partir del Nuevo Testamento. La plegaria eucarística tiene su origen en las palabras de Jesús, en la última cena, como nos dicen Lucas y Mateo y Marcos, además de San Pablo en la primera carta a los Corintios. Jesús tomó el pan, dio gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos. Después de cenar hizo lo mismo con el cáliz. Con estos gestos, Jesús se entrega a sí mismo.
y al mismo tiempo muestra a sus discípulos un modelo de celebración, para que la Iglesia continúe repitiendo lo que Él había realizado. Desde hace 20 siglos, la Iglesia celebra la Eucaristía. Quiere reproducir con fidelidad los gestos y las palabras atribuidas a Jesús durante la última cena. Por tanto, no hay un texto único. El relato fundador lo encontramos en muchos pasajes, como os he dicho ya, Lucas, Mateo, Marcos y Pablo. Pero hay que volver a las fuentes, que son lo que os acabo de decir, pero también hay otros textos que nos aportan sobre la Eucaristía. Emaús, la multiplicación de los panes y los peces, el discurso de Jesús en la sinagoga de Cafarnaún, el lavatorio de los pies, el discurso del pan de vida que estamos leyendo en esta tercera semana de Pascua. Tenemos, por tanto, los 4 fuentes del relato de la última cena. La diferencia entre los diversos relatos muestra, por un lado, la imposibilidad de descubrir con certeza absoluta el contenido de la última cena y, por otro, la preocupación fundamental no era tanto transmitirnos exactamente y de manera integral todo lo que hizo Jesús, sino transmitirnos aquello que fue novedoso, aquello que había que mantener, porque el otro ya se conocía, no había que ponerlo por escrito, había que mantenerlo. Hay 4 gestos que se repiten en todos los relatos. Tomó, dio gracias, bendijo y partió, y dio. Esta fórmula evangélica con 4 acciones viene a ser la fórmula litúrgica característica de la Eucaristía cristiana. En aquellas 2 oraciones con las que Jesús dio gracias sobre el pan y el cáliz se encuentra el origen y el modelo de la plegaria eucarística de la Iglesia. En nuestra plegaria se halla la acción de gracias de Jesús por medio del sacerdote. Jesús nos dijo: haced esto en memoria mía. La Iglesia desde el primer momento lo único que quiso hacer es aquello que hizo Jesús. Sin embargo, la acción de gracias de Jesús aquella noche no nos ha sido transmitida al pie de la letra, como así sucedió con el Padre Nuestro. De aquella oración al estilo judío, transmitida por los apóstoles, fue tomando cuerpo la plegaria eucarística cristiana. Aquel dar gracias a Jesús ha permanecido fiel y vivo en la Iglesia de todos los tiempos. Con esta oración la Iglesia da gracias a Dios por Cristo en el Espíritu Santo. Es más, afirmamos que por medio de la plegaria es el mismo Cristo quien continúa dando gracias. Y lo expresa muy bellamente el Catecismo en el número 1359. Cristo esa noche nos dejó un memorial de su pasión, muerte y resurrección, el memorial de su Pascua, el memorial de su misterio pascual, y con los gestos de la última cena adelanta la consumación de su entrega y el tiempo de la resurrección. Él cumplió la voluntad de Dios, y su vida y su muerte han sido una ofrenda y una respuesta única de acción de gracias al Padre. Toda la vida de Cristo es una ofrenda permanente que llega hasta su cenit en el misterio pascual y se prolonga en la Eucaristía. Por tanto, es el ahora, nuestra acción de gracias y al mismo tiempo don de amor de Dios, y la respuesta de alabanza de Dios. Nuestra Eucaristía no solo parte de la de Cristo, sino que Cristo viene a ser nuestra Eucaristía. Esta Eucaristía en la que se celebra la Iglesia, en el Espíritu, en la Iglesia, la que ahora necesita dar gracias a Dios por Cristo y el Espíritu. Y no lo hace porque Dios necesite nuestra acción de gracias, lo necesita la misma Iglesia. En la Eucaristía se aprende a dar gracias y que no es un gesto neutro e indiferente, sino un gesto de compromete, como aquella noche, al dar gracias llevando su vida entregada a su consumación perfecta. Dios, dar gracias exige libertad, compromiso, amor y entrega, que es lo que hacemos en la Eucaristía. Luego al final os haré una aplicación práctica de eso. Estructura de la plegaria eucarística: una acción de gracias, una aclamación, el relato de la institución, la epíclesis, la anamnesis o memorial, la oblación, las intercesiones y la doxología. Vayamos por partes. La acción de gracias se desarrolla sobre todo en el prefacio. La primera parte de esta plegaria eucarística siempre empieza igual con el diálogo inicial. El Señor esté con vosotros. Un deseo del presidente con la asamblea y respuesta: y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Cuando nos pide que levantemos el corazón y contestamos, lo tenemos levantado hacia el Señor, lo que pedimos es centrarnos en lo importante que es ese momento. Dejar de lado todas nuestras pequeñas cosas, nuestros problemas y centrarnos en el Señor. Demos gracias a Dios. Es justo y necesario, es nuestro deber y salvación. Y al final, así vamos preparando el ánimo, buscando la participación. Este diálogo
indica con que la plegaria la pronuncia el sacerdote es una acción de todos, es una oración de todos. El sacerdote pone la voz, pero es la Iglesia la que la hace. Dentro del prefacio hay varias partes. La primera, una estructura particular, que es el protocolo, que es el inicio, el cuerpo y el escatólogo, el protocolo final. El protocolo casi siempre es el mismo. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar. Enfatiza la necesidad de la Eucaristía, de dar gracias a Dios. El cuerpo del prefacio es la parte más importante. ¿Por qué? Porque en ella aparece la teología que corresponde a ese día. Se exponen los motivos por los que damos gracias. Ahora mismo hay más de 90 prefacios en el misal romano. Cada uno tiene su aspecto fundamental. Cada uno tiene su particular significado. Y en el cuerpo es donde aparece esa teología. Por ejemplo, durante la Cuaresma este año hemos tenido el prefacio de la Samaritana, el prefacio del ciego del nacimiento. Cada domingo ha tenido su prefacio propio. Damos gracias por toda la obra de salvación. Y nos fijamos en esos aspectos fundamentales de este tiempo litúrgico. El protocolo final es la unión del prefacio con el santo, y de toda la Iglesia en la tierra. Los santos cantamos con alegría. Por eso cantamos con alegría y se produce la aclamación, que es el santo. Es una aclamación gozosa. Es un texto del Antiguo Testamento de Isaías, que entró en la liturgia en el siglo IV. La asamblea y el sacerdote se unen en el canto con los ángeles y los santos. Resalta la identidad de Dios Trino este canto, con el trisagio Santo, Santo, Santo. Y al mismo tiempo centra la alabanza en el enviado de Dios, Jesucristo, el que vino para salvarnos. La alabanza se continúa con el post santus, verdaderamente el santo, fuente de santidad. Por eso, y así entra con suavidad la epíclesis, que es la invocación del Espíritu Santo. Esa invocación que hacemos al Padre para que enviando el Espíritu sobre la Eucaristía, sobre todo la plegaria es una epíclesis, pero en este momento aparece de una manera especial. Envía, Señor, tu Espíritu. Es un momento tal al que la Iglesia le atribuye una importancia grandísima. Y no solo porque en la plegaria eucarística lo encontramos, en otros sacramentos lo encontramos. El agua bautismal, el crisma, sobre los que van a ser ordenados. La celebración eucarística es la actualización del misterio pascual de Cristo. Hasta ese punto se identifica con él, aunque sea de manera sacramental. Solamente con la fuerza del Espíritu y su actuación es posible que la salvación de Cristo se realice hoy y aquí. Y solo por su fuerza se hace eficaz para nosotros. Solo el Espíritu nos hace presente a Cristo. La peculiar plegaria eucarística romana, o sea, la que tenemos en nuestro misal, tiene dos epíclesis. La primera sobre el pan y el vino y la segunda sobre la comunidad. Otra peculiaridad es que esta invocación se hace antes de las palabras de la institución. En otras plegarias, no. En la romana, sí. En otras siempre hacía siempre después de la institución. Por eso, la epíclesis, después del relato de la institución, es un testimonio antiguo y además manifiesta de una manera mejor que nada el esquema de la historia de la salvación. La obra del Padre que envía al Hijo y luego al Espíritu. Acción de gracias en el prefacio al Padre por el Hijo. Institución, epíclesis sobre la comunidad para el Espíritu. Encarnación, misterio pascual, Pentecostés. Aparece ahí otra vez toda nuestra historia de salvación. Por eso es el momento capital la epíclesis. En ella solemos denominarlas a cada una de consagración y de comunión. La segunda, la de comunión, se pide al Espíritu para que transforme la Iglesia en cuerpo de Cristo. Y en eso es lo que le pedimos, que la Iglesia sea edificada como cuerpo del Señor. Las palabras, otros han puesto más hincapié en las epíclesis que en las palabras de la institución. Los occidentales hemos puesto la misma importancia en las dos. Podemos decir que los orientales han desarrollado más la teología del Espíritu y nosotros más la cristología. Por lo tanto, hay que admitir que toda plegaria teística tiene un aspecto consacratorio. En todas se consagra. No es el momento, sino quién. En nuestra plegaria se manifiesta la vocación del Espíritu, además de las palabras de la institución. Pero es quién lo hace, Cristo.
Por eso podemos terminar diciendo que es el Espíritu Santo el que le compete toda obra de consagración y de santificación. Desde esta actuación del Espíritu debemos entender la doble vertiente: consagración de los dones y consagración de las personas, la epíclesis consagratoria en otros sacramentos también.